Y a esta hora llegan las movidas políticas de la semana. Durante los siguientes días, el Congreso tendrá una agenda muy movida, muy nutrida, pero también con decisiones tan importantes como, por ejemplo, la definición de las cabezas en las altas entidades del Estado. De otro lado, también estamos hablando de la decisión o la aprobación de la posesión presidencial fuera del Capitolio, una propuesta que ha generado bastante polémica, como lo hemos visto en los últimos días. Y, por supuesto, tenemos a los protagonistas de las cerezas infaltables. Gabriel Cifuentes, buenos días. Daniela, buenos días. Claro que comenzando la semana con estos escándalos, un gobierno que en su ocaso ha estado marcado por estos hechos de corrupción que la justicia desafortunadamente no ha podido resolver. Pero como usted lo señalaba en su introducción, esto ha sido una semana de muchísimo movimiento en el Congreso de la República, que ha estado caracterizado por una puja interna dentro del oficialismo, una oposición robustecida que incluso ya se ha declarado en desobediencia civil, pero que además ya comienza a anticipar que habrá mucho movimiento en temas de agenda legislativa y elecciones de altas dignidades del Estado. Hablando de elecciones, comencemos entonces con una tan importante como es quién estará en la cabeza de la Contraloría. Hoy, Daniela y televidentes, se espera que los 10 candidatos de los más de 400 aspirantes que pasaron el concurso hagan su primera entrevista y que el proceso siga su curso para que el 12 de agosto se pueda elegir el próximo Contralor o Contralora General de la República, después de que el Consejo de Estado negara una medida cautelar que se había interpuesto para suspender el proceso y así darle una gabela al gobierno de que pudiera tener una incidencia en las listas. El gobierno, sin embargo, ha dicho que no tiene ningún candidato propio, que no le va a dar el guiño a nadie, que va a respetar la autonomía del Congreso, pero todos los ojos están puestos en quizás una de las entidades con mayor control, con mayor presupuesto, pero sobre todo con mayor capacidad para fiscalizar los recursos públicos. Bueno, seguimos hablando ahora de quienes conformarán el nuevo Consejo Nacional Electoral. Es una puja, la segunda gran puja que va a tener que resolver el Congreso. Recordemos, Daniela, que el Consejo Nacional Electoral se compone de acuerdo con las mayorías de los partidos, ahí cada uno tiene un cociente. Hoy en día el Consejo Nacional Electoral, como vaya a quedar, va a tener 2 o 3 cupos para el pacto histórico en alianza con el Partido Verde, sigue el Centro Democrático, liberales y conservadores, y los cupos que quedan serán objeto de negociación. Y si bien el Consejo Nacional Electoral es una entidad altamente cuestionada, tiene una capacidad de incidencia política muy alta, como lo hemos visto en los últimos años. Y otra... Se te iba a decir sí que no menos importante, seguimos también hablando de las mesas directivas, de las comisiones, donde se toman esas decisiones importantes o avanzan también esos proyectos del gobierno. Es que, Daniela, todos los ojos estuvieron puestos en la elección de la presidencia de Cámara y Senado, pero nos olvidamos quizás de las comisiones constitucionales, que son fundamentales, quizás más importantes, porque es ahí donde comienza el trámite de discusión de la agenda legislativa y es ahí donde estas comisiones, que se componen de muchos menos congresistas, pueden agilizar o pueden obstaculizar la discusión de proyectos. Recordemos que el año pasado se quedó la reforma a la salud, se quedó la reforma pensional justamente en las comisiones legislativas. Y esta semana se debería comenzar a hacer ese trabajo de negociación para saber qué partidos se quedan en las cabezas de las mesas directivas y cómo van a quedar conformadas sus mayorías. Una definición muy importante, sobre todo en unas comisiones donde el gobierno tiene el ojo puesto. La comisión primera, que es la que da cuenta de las reformas constitucionales, se dice que es la joya de la corona dentro de las comisiones, pero también las comisiones terceras y cuartas o comisiones económicas, donde pasan todas las discusiones de presupuesto, de tributarias, y por supuesto las comisiones séptimas, que son donde se tramitan los proyectos denominados de agenda social, laboral, pensional y salud. Bueno, pero hay una decisión que es ya en el inmediato plazo, digámoslo así, y es la posesión del presidente. Eso entra ya dentro de la agenda legislativa de esta semana para Cámara y Senado. Recordemos que el Senado la semana pasada había aprobado que se pudiera sesionar en Cauca, que fue la región escogida por el presidente electo Abelardo de la Espriella, pero por las decisiones de logística, de seguridad, en fin, se decidió que fuera en Cali, así que esa proposición tiene que volver a pasar por el Senado y tiene que volver a pasar por la Cámara de Representantes. 2 células, además, Daniela y televidentes, que en las próximas semanas recibirán
la propuesta de reforma tributaria del gobierno entrante para atender la crisis fiscal y que tendrán que aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la ley de presupuesto, mejor dicho. Habrá muchas tareas para el Congreso en este primer semestre. Pero Gabriel, vamos a detenernos en ese punto porque esa es como la carnecita, digámoslo así, de las movidas. En este momento hablemos de esa controversia política que se ha generado por decidir posesionarse en otro lugar fuera del Capitolio, pero también de esas dudas en materia jurídica. Vea, jurídicamente el presidente se tiene que posesionar ante el Congreso de la República, lo cual no equivale necesariamente que sea físicamente en el Capitolio. Sí. Es por eso que la Constitución prevé que tanto la Cámara como el Senado puedan votar sesionar en una locación distinta. Es decir, jurídicamente es factible que si tanto la Cámara como el Senado están de acuerdo, puedan sesionar ese día en otro lugar. Lo que no era claro jurídicamente era si el presidente electo le podía dar la instrucción a las fuerzas militares para hacerlo en una guarnición militar, porque hasta el 6 de agosto el presidente Gustavo Petro es comandante en jefe de las fuerzas militares y en el momento en el cual él da la orden de no avanzar desde un punto de vista logístico, organizativo, en ir a una guarnición militar hubiera sido muy difícil e incluso imposible desde un punto de vista jurídico y constitucional lograr que eso fuera en una guarnición militar. Sin embargo, hay objeciones de carácter político. Ya vimos el día de ayer que el presidente Abelardo de la Espriella dijo que va a ser en una locación civil en la ciudad de Cali, lo cual despeja, digamos, muchas de las críticas que se habían tenido. Sí. El gobierno indica que era para hacerle un reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a los militares y policías de Colombia. Sin embargo, los detractores, incluso dentro del mismo Centro Democrático, decían eso es peligroso porque es politizar la fuerza pública. Un mensaje simbólico equivocado también nos hablaban. Sí, decían, no metan en el baile de la política las fuerzas militares que siempre han estado al margen de las discusiones ideológicas o de poder o de gobierno. Pero ya se ha despejado, digamos, ese problema. Sin embargo, siguen insistiendo en que es menester del presidente no politizar a la fuerza pública. Bueno, nos vamos ahora con las cerezas. Hablemos de ese inesperado giro en las curules de paz. Pues imagínense, hemos visto al presidente Abelardo de la Espriella criticando los acuerdos de La Habana, diciendo que se tienen que reformar, que fueron un marco de impunidad. Sin embargo, fueron esos mismos acuerdos los que crearon las famosas CITREP o curules de paz, de 16 representantes. Pues la sorpresa es que 14 de esos 16 representantes han manifestado su apoyo al gobierno del presidente del presidente Abelardo de la Espriella, a pesar de sus posiciones en contra del proceso de paz. Bueno, y en los últimos días conocimos revolcón en Ecopetrol. Si bien todavía no se conoce quién será el presidente que tiene que pasar por un proceso de revisión de hoja de vida y aprobación de la Junta Directiva, ya se han filtrado dos nombres importantes. Presidirá la Junta Directiva el exministro Luis Felipe Henao, que hoy en día hace parte de la Junta, pero como representante de los accionistas minoritarios, y el gran batacazo es por la inclusión también de Jorge Velázquez, exdirector del Grupo Argos, una persona que conoce muy bien el manejo empresarial. Y hablando de nombramientos, Gabriel, nos falta conocer en los próximos días de quiénes serán las nuevas ministras. Y digo ministras, ¿no? Porque deben ser mujeres. Ministras porque por la ley de cuotas, la mitad del gabinete deben ser mujeres, la otra mitad deben ser hombres, y ya el cupo de hombres ya se surtió. Sí. Entonces los cupos que faltan, las carteras que faltan, que son nada más ni nada menos que salud, trabajo y MinCiencias, van a tener que ser ocupadas por mujeres. Se espera que esta semana o incluso antes de que finalice la semana se puedan conocer los nombres, por lo menos de la cartera de la salud, que va a ser una de las grandes papas calientes del gobierno. El gran reto, la gran expectativa que hay de los colombianos. Pues Gabriel, muchas gracias. Nos encontraremos seguramente con estas noticias en los próximos días. Buen día, buena semana.